como decíamos ayer, los momentos del fantástico cinematográfico básicamente son eso mal llamado expresionismo alemán, que en realidad son los films de Murnau y Fritz Lang. Digo mal llamado porque todo cine es expresionista. ¿Qué es expresionismo? Es utilizar el decorado, el milieu, ¿no?, la diégesis como extensión psicológica o simbólica de los personajes. Así que todo cine es expresionista. En todo caso, entonces, de las películas de Murnau y Lang hechas en el periodo mudo alemán. Luego tenemos el periodo universal, de los 30 a los 40, donde la Universal, entre tantos méritos, retomó, reubicó novelas como Frankenstein, de Mary Shelley, y Drácula, de Bram Stoker, novelas que para ese entonces estaban prácticamente olvidadas o eran totalmente desdeñables. También hizo otros films o creó otras criaturas fantásticas como El Hombre Lobo, el inolvidable Larry Talbot, así como mezcló Frankenstein y Drácula y todo eso. Luego tenemos el periodo al cual pertenece Yo caminé con un zombie, que es el periodo de Val Lewton, los 9 films rodados entre 1941-42 al 46. Son 9 films, la hemos llamado la enealogía de Val Lewton. Enealogía es simplemente porque es 9 en griego, así como hay tetralogías y pentalogías, hay enealogías. Son esos 9 films producidos por Val Lewton, los primeros 3 dirigidos por Jacques Tourneur. El Hombre Leopardo, Yo caminé con un zombie y Cat People, o La Mujer Pantera. Los otros dirigidos por Robert Wise y Mark Robson. Lo cual nos serviría también para entender una vez más o un poco más, porque el entendimiento nunca termina. La teoría de alguna manera nunca termina. Al menos como la entendemos nosotros. ¿Qué es el autor? Jacques. De esos 3 directores que utilizó Val Lewton, Jacques Tourneur es un autor, Robert Wise y Mark Robson son directores buenos, malos o regulares según los guiones y los productores que tengan. ¿Por qué? Pues Jacques Tourneur luego desarrolló una carrera en diferentes géneros, tal vez creó el más grande policial de todos los tiempos como Out of the Past con Robert Mitchum, y otros films también de terror como La Máscara del Demonio en Inglaterra. Entonces quiere decir que continuó una obra personal, particular, con diferentes géneros, más allá del productor que tuviera o del género que tuviera, como el caso de Val Lewton. Una de ellas es Yo caminé con un zombie. Luego tenemos el periodo de los 50, que lo podemos dividir en 2 partes. Por un lado es Roger Corman, los films de terror de Roger Corman, sobre todo el ciclo que hizo sobre los cuentos de Poe, y los desarrollados en la productora de clase B inglesa La Hammer, sobre todo los de Terence Fisher. Muy importantes, porque ahí es Inglaterra, ¿no?, o dentro del cine inglés, la que toma o retoma o filma, encara a su manera las novelas y ya mitos o mitologemas de Frankenstein, Drácula y otros personajes. Y finalmente tenemos lo que consideramos el punto culminante de la autoconciencia, que son los films de John Carpenter, uno de los cuales, el tercero o cuarto de los cuales, es el que lo hizo conocido, famoso, Dios sabrá qué, Halloween, de 1978. Luego trataremos entonces de True Detective. Tanto Yo caminé con un zombie como Halloween son films de clase B. Así que vamos a una definición, un concepto de lo que es la clase B. Clase B no es un film berreta. Puede serlo. Por otro lado, la mayor parte de los últimos films clase A son berretas. Clase B es el lado B del cine. Materialmente, un film de clase B es un film de corta duración, de 60 a 70 minutos, con actores poco conocidos, donde se usan los restos de los decorados de otros films. Ese es el sentido de la producción. Ahora, el sentido de la producción de sentido es otro. Un film de clase B es cuando Hollywood, hacia 1930, con el sonoro, con el comienzo del sonoro, con los films de la Universal, comprende que hay otras zonas de exploración muchísimo más vastas de lo que viene haciendo hasta ahora.
en su riqueza expresiva y en su voluntad expresiva y en su voluntad de poder, ¿por qué no? Entiende que hay otras esferas, otras cosas, otras zonas que tratar. En nuestro libro en preparación, ya terminado, sobre la clase B, que se llama Dominio Eminente, damos este ejemplo, de exempla gratia, gracias a este ejemplo, tomado de un film autoconsciente. ¿Qué es la clase B? La clase B es el prólogo, está explicitado de manera autoconsciente en el prólogo del Exorcista, que obviamente no es un film de clase B, ya que es una superproducción. Pero sí el modo, el motivo, el estilo, ¿qué es una clase B? Como recordarán, estamos en Irak, cerca de las ruinas de lo que fue Babel o Babilonia. Vemos un grupo de arqueólogos que están cavando, hasta que alguien, un niño en un laberinto, llama a alguien, que es el que luego sabremos que es el padre Merrin, porque han encontrado algo más oculto, más antiguo de lo que vienen buscando. El padre Merrin cava más profundamente y ve que sí, que pertenece a un periodo muchísimo más oscuro, muchísimo más anterior. Saca una cabeza monstruosa, que tiene unos terrones de tierra. Fíjense en esto, por favor, que es muy importante, al menos para nosotros es muy importante. Ahí le toma del bolsillito superior de la camisa a su ayudante iraquí, arqueólogo, un cepillito. Limpia esa cabeza monstruosa con un cepillito y ahí comprende que se trata de otra cosa más profunda o más oculta de la que estaban buscando. ¿Qué es el cepillito? La técnica. La técnica. El cepillo es la técnica que cierto pensamiento metafísico tradicional utilizó para limpiar, para pulir y cavar más. Ese cavar más es la clase B. Cuando Hollywood, o los capitostes de Hollywood se dieron cuenta que había más que cavar, crearon la clase B. En la clase B, sobre todo, emplearon estos temas más claramente esotéricos, recubriéndolos de terror, de fantástico. Ya los que estuvieron en la charla de ayer sobre el nacimiento de lo fantástico podrán comprenderlo, si no me explicaré de nuevo. Y también les sirvió para no rescatar, sino para emplear novelas o mitologemas literarios ya, como el de Drácula y el de Frankenstein. Entonces con la clase B creó un estilo. Primero fue un estilo de producción, luego se convirtió en un estilo de producción de sentido. Hay producción material, producción industrial, producción de cosas, de bienes o de artilugios o de porquerías que hacen pasar por bienes, y hay producción de sentido. Clase B, el cine clásico de Hollywood, produce producción de sentido. Así que la clase B entonces es una producción de sentido, es un cine ostensiblemente más metafísico, religioso, esotérico. Acá viene la aclaración, muchos de ustedes ya la saben. A cierta altura, como decía el que da nombre a esta sala, Giorgi, a cierta altura uno no hace más que repetirse. Esperamos que las repeticiones sean buenas. Lo esotérico no es lo oscuro, ni lo siniestro, ni lo sectario. Lo esotérico es el pensamiento simbólico tradicional que según tiempo y espacio, tiempo y momento, crea determinadas formas, troqueles de manifestación para seguir persistiendo en su simbología y en su enseñanza. Uno de estos es la clase B. Bien. Eso entonces es la clase B. Yo caminé con un zombie de Jacques Tourneur. Es uno de esos films ejemplares. Esos films ejemplares que en 60 minutos pueden trabajar con diferentes cosas religiosas, estéticas, eróticas, políticas, pero todo trabajado a partir de un determinado troquel. El troquel es eso que se llama lo fantástico. Lo fantástico, o la fantástica, es establecer rápidamente una otredad. Para que haya fantástico o fantástica, tiene que haber una otredad. Fijémonos, más allá de una memoria reciente, me hubiera gustado hacerlo plano por plano, pero bueno, todos tenemos buena memoria, imagino.
Fíjense cómo establece esto, ¿no? Hay un flash forward, no un flashback, un flashback. ¿No? Yo caminé con un zombie, ¿no? Nos dice lo que ya va a pasar, que es lo que todavía no vimos, es un recuerdo aparentemente. Obviamente en un lugar, una playa tropical. Corte, primer plano, plano medio de nieve. Perfecto. Ahí está. ¿Ya esto, no? Tercer lugar, un lugar, el barco. Luego un lugar tropical. O sea que inmediatamente crea otro lugar, crea otra zona. Una zona totalmente distinta. Obviamente cuando bajamos en San Sebastián, en esa isla imaginaria de San Sebastián, ahí indudablemente se crean cosas o determinadas cosas para crear lo que se llama una diégesis de un fin. La diégesis de un fin es donde todos los elementos climáticos, vestimentarios y demás son utilizados para cierto fin. O vayamos al meollo para ver cómo se puede hacer una gran película política, en este caso, metafísica, religiosa. Vamos a lo político. Obviamente, sí. Digamos, no hay que ser qué sé yo, Antonio Gramsci o Carl Schmitt para darse cuenta que estos son traficantes, descendientes de traficantes de esclavos. Eso está dicho, eso es lo que sería el comentario editorial. ¿No? Tienen una plantación de azúcar, podría ser Cuba, y tienen esclavos, han tenido esclavos. Ahora vamos a los apellidos. La señora, ¿cómo se llama? Holland, esto es Holanda. Tiene 2 hijos de distintos maridos, uno que estudió en Inglaterra y otro que estudió en Estados Unidos. Si eso no es la historia del capitalismo en 3 personajes, que me desmienta. Holland, por cierto, es un apellido bastante común. Así que precisamente esa familia, el segundo marido de la señora Holland ha sido un pastor protestante. Así que ahí tenemos una definición política, religiosa o religiosa política de lo que se llama el capitalismo liberal, que ahí está entrando en crisis de alguna manera. Luego tenemos el elemento religioso. El elemento religioso, por cierto, de las criaturas, de los tipos o tipoi, como se diría en griego, del cine fantástico, así como Frankenstein, o el hombre mecánico, el autómata, el fantasma, el monstruo, el vampiro, todos tienen antecedentes literarios. Es interesante, el zombie solamente tiene antecedentes etnográficos. No ha habido un solo libro literario anterior a los films. Por cierto, anterior a los films de Jacques Tourneur, hay una dupla de films también de clase B, muy interesantes, debido a Víctor Alperín, que hizo esas 2 películas y después finalmente no fue un gran director, que se llama La Revuelta de los Zombies y White Zombie, ambos con Bela Lugosi de 1932. Así que el zombie es una criatura meramente cinematográfica, salvo lo de etnografía. Entonces todos choques, estos 2 mundos, entre el mundo arcaico, el mundo primitivo, que finalmente, se tiene presente, porque ahí ya no puedo recordar todo eso, la señora Holland, viuda de un pastor protestante, que ha tenido un hijo norteamericano y ha tenido un hijo inglés, recurre por una venganza personal al vudú, para volver zombie a su cuñada, a su nuera, para evitar una catástrofe, aunque quiera otra catástrofe. Primero ella nos cuenta que utilizó la supuesta creencia en el vudú para que los primitivos o los negros o los ex esclavos de esta isla, que podría ser perfectamente Cuba, Haití, cualquiera de las Bermudas, se lavaran, o se atendieran o se vacunaran. Pero finalmente el propio vudú, el propio tema del vudú, el propio elemento del vudú la terminó copando. O sea que ahí tenemos precisamente eso que se llama la seducción de la barbarie. Este mundo liberal, capitalista, protestante ha llegado al límite entre el cientificismo y la fe. Se vacía. Al vaciarse sucede eso que se llama la seducción por la barbarie, o la seducción por lo bárbaro. Este es un tema que el cine clásico norteamericano ha empleado perfectamente bien. También podríamos notar en estas películas, yo sé que estoy seguro, para ninguno de ustedes hace falta,
que se han tragado, aunque sea homeopáticamente en cucharitas, la leyenda negra antihollywoodense, han visto como aquí se tratan sin levantar la voz los temas del racismo, de la esclavitud, del capitalismo explotador. Lo que pasa es que mucha gente tiene la idea de Hollywood, que ha visto 2 películas de Lassie y alguna comedia musical y piensa que eso es Hollywood. Claro, lógicamente, ¿no? Es como si yo me hiciera una idea del Renacimiento italiano por, no sé, qué sé yo, dos retratos de Rafael, sería muy miserable. Entonces vemos aquí precisamente cómo la clase B, ¿no?, puede tratar más extensamente, más sutilmente, sin decirlo, estos elementos políticos, ¿no?, que también se unen con el elemento religioso. Es muy interesante, o al menos para mí lo es muy importante, porque esto sería también una de las claves del cine clásico de Hollywood. Y llevaría a las últimas conclusiones con el que viene después hoy, esta noche, John Carpenter. O sea, la clase B y el film de terror han sido los lugares más privilegiados para sumar terror, o mejor dicho, mediante el terror, mediante el thriller, mediante el fantástico, la fantástica, ¿sí?, lo político y lo religioso, que por supuesto siempre estuvieron juntos. Estuvieron juntos bien y mal, ¿no? Ha sido un matrimonio un poco, no necesariamente perfecto, pero es indudable que lo religioso y lo político siempre estuvieron juntos, ¿no?, o siempre estuvieron relacionados. El cine de clase B ha sido perfecto para relacionarlos en la medida que no levanta la voz, sino que utiliza un determinado elemento simbólico, ¿no? Que por cierto, si nos ponemos maquiavélicos, cuando yo uso Maquiavelo no lo uso peyorativamente. Maquiavelo es un gran patriota italiano, un gran pensador, ¿no?, envilecido por los ingleses que lo usaron a su manera, desde luego. Así que si nos ponemos maquiavélicos, ahora que han entendido nuestra definición, que espero que compartan, o sea, nos ponemos realistas, ¿eh?, juzgamos al hombre como es y no como quisiéramos que sea, ¿eh?, porque para hacer política, para hacer crítica, para hacer teoría, para hacer cualquier tipo de teoría, cualquier tipo de contemplación interesada y crítica, tenemos que aceptar y describir el objeto de estudio, sea el hombre o el cine de estudio de Hollywood, tal cual es, no como nosotros nos imaginamos o quisiéramos que fuera. Como si yo me describo el clima de Buenos Aires y me imagino que no hay humedad. Ahí parto de una base totalmente diferente. Bueno, si nos ponemos en ese aspecto, siempre es más útil políticamente en general, una obra fílmica que no va directamente al tema político, sino que lo utiliza simbólicamente. Y al mismo tiempo que lo ensambla simbólicamente. Esos son los films y las obras donde políticamente son muchísimo más interesantes porque no van directamente al grano. En Yo caminé con un zombie tenemos lo que tenemos que tener, que lo vimos acá en True Detective, por eso elegí esto, espero haya elegido bien, que hay ciertos movimientos, ciertos símbolos que son fundamentales, que es la recorrida laberíntica. ¿Por qué? Porque hay 2 maneras supuestamente de pensar un laberinto. Sería porque a los directores les gusta hacer travelings, ¿no? Marearse, jugar un poco con la cámara, que hay directores que lo hacen, o que esto tiene un sentido. La recorrida por todo el cañaveral, en Yo caminé con un zombie, hasta el templo vudú, es un laberinto. Y es una recorrida por un cañaveral. En Halloween lo tenemos al comienzo, ¿eh? Ese plano secuencia es un laberinto, esa casa donde Michael Myers jamás va a salir, y de esa infancia, de esos 10 años donde jamás va a salir. Y en True Detective creo que también tenemos la recorrida de un laberinto. ¿Qué es el laberinto? El laberinto es una prueba, es un rito iniciático, ¿no? Es ver si salimos de alguna coyuntura de la vida, es presentarnos la vida como un enigma, como un problema,
¿ah? Como un recorrido. Ese recorrido puede ser satisfactorio o no. Siempre el héroe debe recorrer a mitad de camino, a mitad de su obra, un determinado laberinto. Laberinto es un camino simbólico hacia la meta. El laberinto entonces es una prueba iniciática, posiblemente, y sin tanta posibilidad, los festejos dionisíacos que dieron lugar a la tragedia, al comienzo también era una prueba laberíntica. Es un sentido de ordenación. A ver, hay muchas formas de laberinto. Cuando Keating, en La Sociedad de los Poetas Muertos, gira al chico, a Todd Anderson, ¿se acuerdan? Lo marea, eso es un laberinto, ¿no? Es marearlo, es confundirlo, sacarlo del eje habitual para ver si puede salir. Es un elemento iniciático, metafísico por excelencia, y estético también. Es lo que los formalistas rusos llamaban, un poco materialistamente, ostranienie, esto es extrañamiento. Pero este extrañamiento se hace de manera ritual, se hace de manera precisa, ¿no? Se modifica. También para el espectador es como una suerte de recorrida, ¿no? A través de un determinado enigma. Mediante el laberinto, el film se dice a sí mismo, se presenta a sí mismo como un enigma. Y presenta al espectador, al que marea un poquito, también como esa suerte de sujeto a ser iniciado. El final de Psicosis, o Psycho, como ya creo que la que tendríamos que llamar, ya que está muy mal titulada, no es Psicosis y no es Psicópata, el recorrido de Lila Crane al final de Psycho, la recorrida de la casa Bates, es indudablemente un laberinto. Halloween. En Halloween tenemos desarrollados o desplegados ya autoconscientemente, autoconciencia es saber qué se sabe y saber qué se sabe. Es un momento del pensar y poetizar, donde se detiene la pelota a mitad de la cancha y dice, sabemos esto. Y la explicitación filosófica es la propia obra. Es una obra reflejo, es una ficción expuesta. En Halloween tenemos el tema de la máscara, de la fiesta y de la infancia. Halloween es la noche de todos los, la víspera de todos los santos. O sea, es el Día de los Muertos, que aquí también en un momento se festejaba en la Argentina. Es una fiesta que, como tantas otras, empezando por el gordo estúpido de Papá Noel y de Santa Claus, el mundo yanqui ha banalizado. O sea, a veces cuando lo religioso no se puede destruir, ya que es muy difícil, ya que reaparece aún híbridamente o locamente, mediante lo sagrado, se lo degrada volviéndolo estúpido. ¿No? Sería la visión de Walt Disney y un montón de cosas. ¿No? Así se ha hecho con Halloween. Halloween es una fiesta tradicional, es el Día de Todos los Muertos, que trajeron los galeses, sobre todo a Estados Unidos, y ya desde hace muchos años, décadas, se banalizó en una fiesta meramente infantil, de caramelos, de prendas y todo ese tipo de cosas. Esto hace pandan con otro tema fundamental del mundo contemporáneo, que es la banalización o la inversión de la fiesta. La fiesta es o debería ser, o fue una cesación del tiempo habitual, para esperar o ver o imaginar lo sagrado. Generalmente no se usa para eso, ¿no? Realmente se usa para todo tipo de estragos, para pelearse entre parientes, para reprocharse deudas, agarrarse a trompadas, tirar cohetes o tiros al aire. ¿Por qué? Porque sobrevive ese elemento sagrado, pero de manera híbrida y de manera perversa. Ese plus, ese potlatch sigue existiendo. Ese tirar la casa por la ventana o manteca al techo sigue existiendo. Eso es lo que entonces lo que muestra Carpenter. Los títulos de crédito son un zapallo ahuecado. Parecen una señalización, una simetría con el comienzo de Vértigo. La diferencia con el comienzo de Vértigo es una máscara muerta, de alguien muerto, de alguien que no se mueve, pero humano. En Halloween, 10 años después, 20 años después, hemos llegado a una máscara vacía, hueca,
hueca, pero sin embargo en su interior sigue vigente una luz. Entonces tenemos la banalización de la fiesta. Halloween trata de la banalización de la fiesta, pero como es imposible banalizarla, algo inesperado sucede esa noche. El invitado sorpresa, el que no se lo esperaba, Michael Myers. Luego es una película, como decíamos, de las máscaras. Es la máscara que usó Michael Myers, es la máscara del zapallo de Halloween. Esta es un poquito más complicada, pero creo que si la explico bien vamos a entender cómo funciona el cine de John Carpenter al menos, o el cine sutil. Entonces tenemos la máscara blanca de Michael Myers, la máscara del zapallo de Halloween. Vean, ya que no lo podemos ver hoy, cuando Laurie, Jamie Lee Curtis, se queda sola en su habitación, cuando ve a Michael Myers entre las sábanas blancas, como todo el blanco, siguen el color blanco también. Entonces en su habitación tiene un póster que es un autorretrato de James Ensor. James Ensor es un pintor belga que murió en 1965, de familia inglesa, y pintaba siempre máscaras. Curiosamente, ese cuadro es un autorretrato de él sin máscara, está desenmascarado. Así que tenemos esa cita perfectamente utilizada. ¿Por qué? Porque si uno no sabe quién es James Ensor, ve ese cuadro, que es un cuadro de una exposición. Laurie parece la chica más lista del pueblo, así que seguramente habrá ido cerca ahí al Museo de Chicago a ver una retrospectiva. No pasa nada. Ahora, si sabemos quién es James Ensor, que es un pintor de máscaras, es un pintor de monstruos, es un pintor muy similar a lo que hace John Carpenter con el cine, ahí tenemos el símbolo. Pero si no lo sabemos, queda como un póster en la habitación juvenil de una chica con inquietudes estéticas. Así tiene que proceder el cine. No interrumpir con un dato cultural, sea el que fuere, el desarrollo del film. En cambio, cuando se cita algo, se cita un autor, se pone algo, no se sabe qué es, ahí caemos en el término de la alegoría. Así que tenemos un film de máscaras. Otras máscaras serían las máscaras sociales. La máscara del psiquiatra, que ya no sabe bien si es psiquiatra, inquisidor, sacerdote. La máscara de los chicos jugándose en la calle. Las máscaras de las compañeras. Ahora, ¿qué vemos en el prólogo? En el prólogo vemos un plano secuencia. Vemos que ese Halloween anterior de 1963, la hermana que cuidaba a Michael Myers, Judith, interesante nombre también, lo deja solo, no lo cuida, tiene relaciones con un compañero. Suben la escalera, por esa misma escalera sube Michael Myers, antes baja el novio de la chica o el novio ocasional. Fíjense todo cómo trabaja esa escalera. Esa escalera relaciona la vida y la muerte. O sea, ha tenido sexo arriba y muerte. Esa escalera es aquello que comunica el mundo de los muertos y el de los vivos, como la fiesta tradicional de Halloween lo menciona. Pero se han olvidado lo que significa Halloween. Entonces, ¿qué es lo que aparece para que la fiesta o lo sagrado vuelva a aparecer? Una manifestación híbrida, monstruosa, perversa, loca, de eso. Es muy importante de observar, y ya en el 78 no había vuelta, que Michael, en ese recorrido de su casa hasta que encuentra el cuchillo, patatín, fíjense que ve, observa, mejor dicho, ya que es un film también de la mirada, disculpen, de las máscaras y de la mirada. Ve los prolegómenos del coito y el post-coitum, pero nunca ve el coito. De ahí que le ha quedado como bloqueado algo, le ha quedado bloqueado la esencia o el centro de lo femenino, le ha quedado un enigma de lo femenino. De ahí que ha quedado bloqueado en esa infancia y totalmente mudo. Se ha quedado con algo que no sabe, se le ha quedado con un hueco, una ausencia, una tachadura. Por eso va liquidando, aparte de que lo han dejado solo a diferentes mujeres.
¿Por qué está de blanco Michael Myers? Vieron que no solo está de blanco en su cara, sino que tiene una doble máscara. El overol, el mameluco que le roba a un obrero. Fíjense que no solo ha enmascarado su cara, sino ha enmascarado su cuerpo. ¿Quién es Michael Myers también entonces todo eso? Es lo apartado, lo puesto al margen. No lo marginal en el sentido meramente demagógico de la palabra, es lo puesto al margen, lo tachado, ¿sí? Lo clausurado. La casa de Michael Myers donde él aparentemente regresa y donde solamente Laurie tiene la llave. Recuerden que llave, clave, es fácil el desarrollo simbólico. Vieron que esa casa finalmente la vemos también en True Detective. Finalmente esa pareja incestuosa, ¿no?, que se ha engendrado a sí mismo de monstruos, también vive en una casa totalmente abandonada. Tenemos la casa Bates y tenemos la casa de todas las casas, que es la casa Usher. Así que tenemos una genealogía de esas casas embrujadas, cerradas, pervertidas. ¿Qué sería eso? Sería como el pandán, como la simetría de la fiesta. Si la fiesta, como celebración, como espera de lo sagrado, se ha pervertido, se ha banalizado, se ha vuelto Walt Disney, también cierta tradición se ha vuelto casa de pesadillas, casa de sombras, casa de fantasmas. En Halloween también tenemos las infancias. Hay 4, mal no recuerdo, 3 o 4 infancias. La infancia de Michael Myers, de la cual nunca va a salir. Michael Myers es el ejemplo perfecto del argentinismo se rayó. Se rayó. ¿Qué es? Bueno, ahora parece que los deberían mejorado un poco, pero no, ¿qué era un disco rayado? Que repetía siempre la misma grabación. Así que su grabación, la grabación que hemos visto en el prólogo, la va a repetir, se ha rayado continuamente. Va a repetir, solamente tiene esa grabación primera y no saldrá de ella. Entre otras cosas, ha crecido un poco corporalmente, pero sigue siendo un niño. Luego tenemos los chicos, que fuera de campo, gritan de las brujas y todo eso, los niños contemporáneos del año 63 y 78, los niños, ¿no?, físicamente, que celebran Halloween también de esa manera infantil. Y lo de los niños lo tenemos dividido en 2 partes, los niños de afuera y los niños de adentro. Los niños de afuera siguen esa suerte de banalización del ritual. En cambio, la pareja de chicos que cuida a Laurie tienen otro ritual, creen en el hombre de la bolsa, en el boogeyman. ¿Por qué? Porque se están alimentando de films de clase B y de terror. Por cierto, uno es El planeta prohibido, de Fred M. Wilcox, y otro es La cosa, de Howard Hawks, de Thing, que finalmente, 10 años después, Carpenter hará una remake. Perfecto. Después tenemos la infancia a punto de abandonar de Laurie. Laurie es alguien que está por abandonar la infancia. Por eso va a ver en esa escena bellísima, por cierto estamos en otoño, desde luego, otoño, la decadencia, la melancolía, el humor negro. Ve como la vereda de enfrente, la vereda opuesta, como esos chicos siguen jugando de alguna manera y ya sabe, está en ese paso intermedio de la adolescencia a la femenidad. Entonces lo se está viendo con nostalgia. Es una nostalgia de esa niñez que abandonará y que esa noche abandonará definitivamente. Esa noche abandonará definitivamente cuando se encuentre cara a cara con este Michael Myers. ¿Qué sería el enfrentamiento entre Michael Myers y Laurie? Sería el enfrentamiento con lo pétreo, con la infancia loca, petrificante, fantasmal, y aquello que hay que sacarse de encima. Un rito de iniciación, y los films de terror son ritos de iniciación, son pruebas o sustitutos de la muerte. Toda persona que muere, o es asesinada, o desaparece, o lo que fuere,
en un film de terror, es una posibilidad del personaje o de, o de los protagonistas que muere con ellos. Así como se sabía que en los ritos de iniciación sucedía eso, matábamos o nos hacían matar a posibilidades negativas que podríamos adquirir en el mundo o en la vida. Y así es lo que pasa con Lori, ¿no? Lori va liquidando, ese Michael Myers va liquidando dos compañeras, una amiga, que podrían ser el futuro de Lori, ¿no? Es cierto que Lori al final se queda, ha vencido al enemigo. Por cierto, ¿cómo lo vence? Le ciega un ojo. La película que trata sobre la mirada, que empieza como una subjetiva, con el mirar a través de una máscara, el mirar vacío de los huecos del zapallo, termina con el cegamiento, con una percha, ¿no?, de Michael Myers. Y después tenemos otra infancia. ¿Cuál es? El infantilismo norteamericano. No sé si Carpenter esto lo reconocería en un reportaje, ¿no? Pero porque estamos en Buenos Aires lo podemos decir. Otra cosa que ha atacado siempre Hollywood es el infantilismo norteamericano. Sobre todo su humor de Jerry Lewis, Los Tres Chiflados, ¿no? Buster Keaton, se basa básicamente en manifestar que en realidad es algo muy infantil. Entonces esta película, Halloween, también muestra esta cuarta infancia, la infancia mental de cierto Estados Unidos, de cierto Medio Oeste. La película se desarrolla en Illinois. En un momento en la literatura norteamericana se decía algo más square, más convencional que un yankee del Medio Oeste. Por eso también la desarrolla ahí en ese lugar de Illinois. Así que ahí tenemos entonces esa cuarta infancia. Tenemos las máscaras, tenemos la visión, la mirada, ¿no? Tenemos la decadencia o la hibridación de la fiesta, y tenemos también las infancias que se dan en Estados Unidos. O sea, esa prueba, si pienso en la película tal vez más grande de la historia, hasta los ingleses están de acuerdo, así que Vértigo. ¿Qué nos propone siempre el thriller, el cine de melodrama, de terror, el cine de suspenso? Bueno, ya sabemos, el thriller. Propone una paradoja. Los chicos, o tal vez todo el pueblo de Haddonfield, o todo Illinois, o todo Estados Unidos, la fiesta, por ejemplo en este caso Halloween, la infantiliza, la vuelve en kitsch, ridícula. Pero algo de eso sigue funcionando, ¿no? Más allá de eso, algo sigue funcionando, ¿no? De manera perversa, de manera monstruosa, pero algo sigue funcionando. Sigamos en Vértigo. Todo lo que pasa en Vértigo, o sea, todas las acciones que hace hasta el final el personaje de Scotty, Jimmy Stewart, rescate del océano, respirarle casi en la cara, ponerle fuego, etcétera, etcétera, perderla en una casa medio sombría. Todo eso está trucado porque lo creó Gavin Elster. Pero si la vemos también, es que todo eso, aunque Gavin Elster lo ha trucado, en realidad son puntos simbólicos iniciáticos ciertos. ¿Qué quiere decir esto? Y que podría ser, si me permiten, el resumen de estos filmes. Bueno, un poco ya más que autoconscientemente, un poquito declarado, para mi gusto, pero bueno, por lo que hay. En True Detective se lo dice casi didácticamente, que por más que se creen farsas o imitaciones o hibridaciones de determinados contenidos sagrados o simbólicos, por más que sean truchos, imitaciones, perversiones, como eso, el material luminoso, como diría Rudolf Otto, es tan terrible, ¿no?, ingobernable a cualquier reducción, algo de eso sigue pasando. Entonces, si nosotros vemos y nos olvidamos que todos esos pasos que ha dado Scotty en Vértigo son trucados por Gavin Elster, nos damos cuenta que todos los pasos también son iniciáticos. Y por supuesto al final, a lo mejor algunos no la vieron todavía, al final de la película, in extremis, se le da a Scotty la posibilidad de ver la realidad.
True Detective. Dos cosas. In nuce, como se dice en italiano, en nuez, en cáscara, tentativas. Por un lado, pareciera, y no me parece mal, que algo de lo mejor del concepto de cine se está trasladando a las series, o las series de pocos episodios. Pareciera. Por eso puse Nick Pizzolatto, no puse el autor, el ponja que ni me acuerdo el nombre, ¿no? Por ahora pongo que es algo de una creación del autor, del guionista. Ahí también tendríamos un problema, ¿no? Salvo Dark Angel, que fue creada, concebida, producida, bendecida, filmada y no sé qué más por Cameron, hasta ahora no tenemos, que yo sepa, un telefilm, un film, una serial completa. Por eso puse hasta ahora eso. Puede ser esa, no sé si la salida, la continuación de ciertas cosas del concepto de cine, que hoy, no los grandes estudios, que no son grandes estudios, sino las grandes multinacionales anónimas que intentan destruir el propio cine, que evidentemente ellos no hicieron, ¿no? Sino ese antecedente de un cine que es totalmente distinto al que se produce anónimamente hoy en día, salvo 4 o 5 emboscados, Friedkin y demás, cuyos nombres ya conocemos y que espero algunos más que se sumen. Es posible. Así que, usted estaría bienvenido. Luego tenemos algo que ya traté en algunos artículos, lo digo a título informativo nada más, no para que corran a la internet, que sería el fantástico católico. Resumiendo lo dicho ayer, el fantástico, o el género fantástico moderno, no los cuentos de hadas, la fantasía, lo maravilloso, el realismo mágico, no, Peter Pan, no. Sino el fantástico, con Hoffman, Poe y demás, nace en países, Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, donde el catolicismo había sido tachado, olvidado. No solo el catolicismo como fe, como teología, sino como imagen, como otra cosa, ¿no? Ustedes se imaginan un italiano solamente con ver 4 o 5 cuadros de Caravaggio, que necesita de lo fantástico. ¿Sí? Ya tiene demasiado extramundo. Así que eso precisamente nació en lugares donde lo católico, la imaginación católica, el modo católico de expresión había sido tachado, censurado, prohibido, muchas veces perseguido literalmente, ¿no? No es que empezó nuestra persecución con la masacre del genocidio de Armenia hace 100 años, había empezado bastante antes. Es cierto, nosotros cuando pudimos se la devolvimos. Esto es así, las llamadas guerras de religión. Pero evidentemente lo fantástico, con Hoffman, Poe y demás, nace como una suerte de deseo, de extrañamiento de ese mundo de imagen, ¿sí?, extramundano, ¿no?, que evidentemente en el mundo católico no podía darse. Aparte tampoco usaba la sociedad industrial. Obviamente luego, con el correr del tiempo, hubo autores católicos o criptocatólicos, o que simpatizaron con el catolicismo y que incluyeron, trabajaron o incorporaron elementos fantásticos. Tolkien, C.S. Lewis, Bram Stoker era católico irlandés, Chesterton. Pero básicamente, siempre en el mundo de lo fantástico, siempre el catolicismo, el mundo católico, siempre vio el fantástico, lo manejó medio entrecejo. Por ejemplo, Hitchcock, seguramente el más grande artista católico de Dante Alighieri. Tiene que cerrar. Lo lamento, tenemos que cortar. ¿Está bien? Y sí, me están echando. Espera. Sí. Espera, pues. Acá. Pagamos la luz. ¿Qué? Somos fantásticos. Yo voy a hablar con Bueno, dale. 5 minutos sin ver. No, porque los dejo acá, en este estado de. ¿Sí?
Acá que tiene que cerrar la sala. Yo continúo. Rápidamente, como vieron cómo hacen hoy los locutores de radio, me falta cierta sustancia para hacerlo tan rápido. Bueno. ¿Qué pasa? Entonces dio una vuelta, pero Hitchcock. Vieron que Hitchcock cuando va... Los pájaros es lo más fantástico que hizo, pero vieron que como hay una reticencia del artista o del pensador católico a tirarse directamente a lo fantástico. ¿Por qué? Porque el catolicismo ya es medio fantástico. Siempre tiene una tensión hacia el otro mundo. Su otredad, el católico, bien o mal, siempre la tiene presente. ¿Sí? Estructuralmente, psicológicamente. Entonces ya de por sí, eso ya... No. Ahora veo que con esta obra, también con Dark Angel de Cameron, perdón, lo tengo que decir, con mis propios libros de ficción, Saber del 4 y Tempestad y Asalto, después vamos a correr... Pareciera que hay como un reintento de autores católicos de retomar o inclinarse hacia lo fantástico, puro, y parece que como hemos aprendido a utilizar lo fantástico, creo, o los elementos, los motos de lo fantástico, ¿no? Lo monstruoso, el otro mundo, y dándole, no sé si una impronta católica, pero en todo caso no sacando los pies del plato. Y a mí lo que más creo que a muchos de ustedes, más me interesó de True Detective, es eso. Obviamente era muy buena actuación de todos tipos, que la verdad no los tenía muy bien conceptuados, ¿no? Ciertas cosas, ciertos elementos, ¿no? Y me pareció que, si bien al final hay un poquito de predicación, cuando salen los dos del hospital, un poco se vuelve un poquito retórico, igualmente me parece que el desarrollo de todo este tipo de elementos, de todo este tipo de elementos católicos, de simbología católica, es bastante acertado. Bueno, eso. Y otra cosa es también interesante que el uso, esto solo nos vamos yendo, parece el Titanic que se va hundiendo, ¿no? Si hay bote por ahí. Bueno, el uso de Carcosa, del cuento de Ambrose Bierce y el Rey de Amarillo de Chambers, por el tipo el sonado es muy interesante porque sería como, me parece, ¿no?, como una suerte de respuesta crítica de cierto pensamiento católico al uso de cierta literatura fantástica, Bierce, Lovecraft, Chambers, y que la puede agarrar cualquier sonado y convertirla en religión o pseudo-religión particular, no dándose cuenta que en realidad es satanismo. Decimos en otro momento. Gracias, Soledad.